Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza del día de hoy vamos a estar continuando esta serie que hemos titulado Entre tú y una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando de la cuarta aplicación bíblica del ayuno en nuestras vidas. Y la enseñanza la vamos a estar encontrando en Mateo capítulo 17, en el versículo 21, en el versículo 21 del capítulo 17. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y otra aplicación del ayuno es ayudarnos a superar la incredulidad. Vamos a ver esta historia un poco más profunda para que de esta manera tengas una imagen clara de lo que está aconteciendo. Cuando iniciamos el capítulo 17 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús toma a los tres, esto es a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los que componían el grupo de los tres, que eran el grupo más íntimo para Jesús. Y la Biblia dice que se llevó a estos tres a un monte alto y comenzó a orar y se transfiguró sobre ellos y descendió. Apareció Moisés y apareció Elías y hablaron con Jesús y Pedro dice vamos a hacer las tres enramadas y todo el asunto. Pero mientras Jesús estaba ahí arriba con los tres, abajo había un evento aconteciendo. La Biblia nos enseña que este padre trajo su hijo a los discípulos de Jesús. Recordemos que arriba en el monte está Jesús, está Pedro, está Juan y está Jacobo. Y el resto de los discípulos está abajo esperando a que Jesús regrese. Y mientras están esperando por esto, este hombre llega con su hijo para que los discípulos oren por él y lo sanen. Algunos dicen que este joven tenía epilepsia. La Biblia dice que estaba lunático. No voy a entrar en esa controversia, realmente no es de mi interés. Lo que quiero que veas es que yo he escuchado enseñanzas y predicaciones de este pasaje bíblico, y cuando hablan de ese verso 21, porque este género no sale si no es con oración y ayuno, las personas enseñan que están hablando de los demonios. Sin embargo, esto no es cierto. Vamos a la evidencia bíblica. En el verso 14 de esta historia vemos que Jesús desciende. Saliendo del gentío viene un hombre, se arrodilla delante de Jesús y le dice que tenga misericordia de él, y le comienza a explicar la situación por la que está pasando. En el verso 16 es donde leemos que este hombre le testifica a Jesús: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y no quiero pasar de vista el contenido que este versículo ofrece para nosotros, la iglesia, en el día de hoy. Es muy normal en los días que estamos viviendo que las personas decidan dejarse de congregar en una iglesia y se retengan en su casa porque alguien dentro de la iglesia los hirió, maltrató, ofendió, sea lo que sea que haya pasado. Y entonces se retienen de congregarse, se retienen de llegar a la casa del Señor porque presentaron una situación ante un discípulo de Jesús y este discípulo no pudo satisfacer la necesidad o manejó la situación incorrectamente y los resultados no fueron los esperados. Pero este padre de familia nos enseña cómo manejar esta situación correctamente. ¿Qué hago cuando alguien dentro de la congregación me hiere, me ofende? ¿Qué hago cuando un líder en la iglesia no trabaja mi situación correctamente? ¿Qué hago cuando el pastor de la iglesia no actúa
con la sabiduría que debe de actuar, o no maneja la situación en la manera que debe de actuar, o no obtenemos los resultados que estábamos esperando y que sabemos se pueden alcanzar. Este hombre no se fue del lugar. Este hombre no dio la espalda y se llevó a su hijo enfermo. Cuando vemos la historia, este hombre tomó su problema y lo trajo a los pies de Jesús. Este hombre tomó la situación y la sacó de las manos de los discípulos que ya habían fallado y los puso a los pies de Cristo. No dejes de llegar a la casa del Señor porque un hermano o una hermana en la fe falló y te hizo mal. Te voy a demostrar por la historia bíblica qué es lo que está pasando en la vida de la persona cuando estas cosas no acontecen. Y dice la Biblia que Jesús por primera vez reacciona un poco irritado con la situación. Y mira lo que dice el verso 17. Y no puedes perder de vista el orden de las palabras. Verso 17 lee: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Es importante que entendamos el orden de estas palabras en la boca de Jesús. Él no dice perversa e incrédula, dice incrédula y perversa, porque donde la incredulidad ha cenido, la perversidad va a ser acto de presencia. Te voy a repetir eso de nuevo. Donde la incredulidad ha cenido o se aloja, la perversidad va a ser acto de presencia. Y ese era el problema que los discípulos estaban enfrentando. No tenía que ver nada con oración, no tenía que ver nada con ayuno. Tenía que ver que los discípulos estaban en una etapa de incredulidad y la incredulidad daba acceso a la perversidad y por eso no podían trabajar la situación correctamente. Por eso no se alcanzaron los resultados esperados. Por eso la necesidad no pudo ser suplida, porque lo que estaban enfrentando era un problema de incredulidad que había dado cabida a la perversidad. Y entonces Jesús en el verso 18 llama y le dice: tráigame el muchacho. Y reprende al demonio. El demonio sale, el muchacho sana y los envía en su camino. Sin embargo, Jesús no tiene una conversación pública con sus discípulos. En el verso 19 nos dice la Biblia: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y en el verso 20, donde comenzamos a tener la explicación de lo que es el verso 21, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La incredulidad, amado, amada que me escuchas, es uno de los problemas más grandes dentro de la iglesia de hoy. Para serles sincero, la incredulidad es un cáncer que se está comiendo la comunidad de fe. La incredulidad es un asunto tan serio que Jesús dice que solo puede ser rebasada y expulsada de nuestras vidas a través de ayuno y oración. Es tiempo de que tomemos nuestra incredulidad seriamente, iglesia, porque la incredulidad es la antítesis de creer. La incredulidad invita a la duda y se albergan juntas, limitando de esta manera la capacidad de operar de la iglesia moderna. Nuestra incredulidad nos impide crecer y trascender a las alturas a las que Dios nos está llamando. La incredulidad es una de las cosas que nos lleva a rechazar el sueño
y la visión de Dios para nuestras vidas. Iglesia, nuestra incredulidad no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a las personas que están afuera. En una de las versiones hay un diálogo entre Jesús y el padre del muchacho. Y antes de Jesús operar el milagro en la vida de este muchacho, le pregunta al padre si cree que Jesús puede hacerlo. Y el padre, con toda la honestidad, le contesta: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esto lo encuentras en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos 9:23 tenemos esta conversación de la que te estoy hablando. Y Jesús le dice: si puedes creer, todo es posible para el que cree. En el verso 24 dice: al instante, el padre del muchacho dijo a gritos: creo, ven en auxilio de mi poca fe. Y otras versiones usan las palabras que te estaba mencionando. Antes de Jesús expulsar el demonio, trabaja la incredulidad en la vida del padre del muchacho. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando creemos, nuevas posibilidades se desenvuelven delante de nosotros. Nuevas oportunidades nos alcanzan. El padre de familia estaba desesperado por un milagro en la vida de su hijo, y todo lo que se interponía entre una mejor vida para el muchacho y su condición actual era creer. El mayor obstáculo era la incredulidad, era el razonamiento. Gloria a Dios que este padre no se rindió y decidió luchar en contra de su incredulidad. Pero cuántas historias conocemos de personas que dejaron de creer porque un discípulo les falló, porque un discípulo manejó mal la situación. Este asunto de la incredulidad es serio y es importante que lo tratemos con la seriedad que se merece. No vamos a continuar extendiendo la enseñanza más allá de este punto, pero quiero dejarte con estas palabras. De lo que hemos hablado, solo te acuerdas de esto: el propósito de la enseñanza es cumplido. Lo único que se interpone entre tú y lo mejor de Dios para tu vida es la incredulidad. Lo único que se interpone en que otras personas vean la gloria de Dios a través de ti es la incredulidad. La incredulidad quiere limitarte. La incredulidad quiere limitar el impacto que Dios quiere crear en tu vida y a través de ella, afectando la manera en la que vives y en la manera en la que otros viven. La incredulidad te está robando lo mejor de Dios para ti y aquellos que Dios trae a ti. Tomemos la incredulidad seriamente, iglesia, y comencemos a orar y ayunar para que Dios remueva toda incredulidad de nuestras vidas y podamos operar en fe. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Nos despedimos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.